Mi nombre es Manuel Gutiérrez Solís. Tengo 68 años y mi propio hijo me dijo, «Vete antes de que lo arruines». Esas palabras, frías como el acero, salieron de la boca de Carlos, mi único hijo varón, el mismo que cargué sobre mis hombros cuando era niño. Estábamos en el patio trasero de su casa en Cuernavaca, preparando todo para la fiesta de 15 años de mi nieta Lucía. La mesa de regalos ya estaba colocada. Los meseros acomodaban las sillas con fundas color rosa pálido y mi hijo supervisaba cada detalle como si fuera un general. Antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Yo solo quería ayudar. Había madrugado para llegar desde mi pequeño departamento en Ciudad de México. 3 horas de camión para estar presente, para sentirme útil. Llevaba en las manos una caja de madera tallada, un regalo que fabriqué durante 2 meses para mi nieta. Un joyero con su nombre grabado a mano, con la técnica que aprendí después de 30 años como carpintero. «Papá, mejor guarda eso», me dijo Carlos cuando vio la caja. «Lucía ya no está para esas cosas. Lo que quiere son cosas modernas, electrónicas, ya sabes». No dije nada. Guardé la caja en la bolsa de mi chamarra gastada. El sol de febrero calentaba, pero sentí un frío que venía de adentro. Carlos siguió hablando con los meseros, con su esposa Mariana, con todos menos conmigo. Me senté en una silla alejada, observando cómo la familia que formé se movía sin necesitarme. La música comenzó a sonar mientras probaban el equipo, canciones que no reconocía, con ritmos que nunca entendí. Vi a Lucía salir al patio con sus amigas, todas vestidas como si fueran mayores, con celulares en las manos, riendo de cosas que yo jamás comprendería. Mi nieta ni siquiera notó que yo estaba ahí. «Deberías habernos avisado que vendrías», me dijo Carlos cuando por fin se acercó. «No estaba en los planes que estuvieras desde tan temprano». «Soy tu padre», le respondí con la voz quebrada. «Soy el abuelo de Lucía». «Sí, papá, pero las cosas han cambiado. Esta fiesta es diferente. Hay gente importante, los padres de sus amigas, socios de la empresa. Tú no». No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Yo no encajaba. Con mis manos callosas, mi ropa sencilla, mi manera de hablar. El padre de Carlos, el abuelo de Lucía, era una vergüenza para esta nueva vida que habían construido. «¿Quieres que me vaya?», pregunté con un nudo en la garganta. Fue entonces cuando lo dijo, mirando hacia otro lado, como si le hablara al viento. «Vete antes de que lo arruines. Puedes venir mañana cuando todo haya terminado. Te llamaremos». 36 años criándolo. Noches sin dormir cuando se enfermaba. 2 trabajos para pagar su universidad. La hipoteca de la casa que vendí para que pusiera su negocio. Todo eso pasó frente a mis ojos mientras me ponía de pie con las piernas temblando. Salí por la puerta trasera, sin despedirme de nadie. Nadie notó que me fui. Caminé hasta la parada del autobús con la caja de madera en las manos, esa que había tallado noche tras noche, pensando en la sonrisa de mi nieta. Durante el viaje de regreso a la ciudad, con la frente apoyada en la ventanilla del autobús, recordé a mi padre. Él murió trabajando con las botas puestas, como decía orgulloso. Nunca llegó a viejo, nunca tuvo que enfrentar el desprecio de sus hijos. Tal vez fue mejor así. Al llegar a mi departamento, un cuarto con cocina en la colonia Doctores, me senté frente a la ventana. Las calles de la ciudad se oscurecían mientras pensaba en lo que había pasado. La caja seguía en mis manos, con el nombre de Lucía brillando en la madera pulida. Ese día entendí que para mi hijo y mi nieta, yo ya no existía. Era un fantasma, una reliquia incómoda de un pasado que preferían olvidar. El viejo Manuel, el carpintero, el hombre que una vez tuvo sueños, ya no tenía lugar en sus vidas. Me acosté sin cenar, pero no pude dormir. En la oscuridad, mientras escuchaba los ruidos de la ciudad, tomé una decisión. No sería yo quien rogara por migajas de afecto. No me convertiría en una sombra que espera una llamada que nunca llega. Si ellos podían seguir adelante sin mí, yo también podría hacerlo sin ellos. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios, me levanté con una idea clara en la cabeza. Una idea que cambiaría mi vida y quizás la de aquellos que me habían dado la espalda. Porque aunque Carlos no lo supiera, su viejo padre todavía tenía mucho que decir y mucho por hacer.
Pero lo que no sabían es que yo tenía un plan que lo cambiaría todo. Después del funeral de Elena, la casa se volvió un lugar demasiado grande y vacío. Las paredes que levanté con mis propias manos ahora parecían encerrar solo recuerdos. Por las noches me sentaba en la mecedora que hice para ella cuando esperábamos a Carlos y miraba su foto sobre la mesita de la sala. A veces le hablaba, le contaba mi día, como si todavía pudiera escucharme. Sofía venía a verme 2 veces por semana. Traía comida, me ayudaba con la limpieza, se quedaba a platicar. Ella se había casado con Javier, un maestro como ella, y tenían 2 hijos pequeños, Daniel y Laura. Vivían en un departamento modesto en Coyoacán, con el sueldo justo de 2 maestros, pero siempre encontraban tiempo para el viejo Manuel. «Deberías venir a vivir con nosotros, papá», me ofreció Sofía varias veces. Los niños estarían felices, pero yo no quería ser una carga. Además, esa casa guardaba a Elena en cada rincón. No estaba listo para dejarla ir. Carlos, en cambio, casi no aparecía. Al principio, después de la muerte de su madre, venía una vez al mes. Luego las visitas se espaciaron. Siempre había una excusa: trabajo, viajes, compromisos. Cuando venía, pasaba más tiempo mirando su celular que conversando conmigo. Una tarde, hace unos 4 años, Carlos llegó sin avisar. Venía elegante, con traje y corbata. Se sentó en la sala y miró alrededor con cierto desdén. «Papá, tenemos que hablar de esta casa», me dijo sin rodeos. «Está muy descuidada». Era cierto. Mis ojos ya no veían como antes. Mis manos ya no tenían la fuerza para hacer reparaciones. La pintura se descascaraba en algunas paredes. El jardín que Elena cuidaba con tanto amor estaba abandonado. «Hago lo que puedo, hijo», le respondí. «Lo sé, pero no es suficiente». Su voz sonaba impaciente. «Esta zona se ha vuelto buena. El terreno vale mucho ahora. Deberías vender». Me quedé mirándolo, tratando de entender. La casa que construí, donde criamos a nuestros hijos, donde Elena y yo envejecimos juntos, ahora era solo un terreno con valor comercial. «¿Y dónde viviría yo?», pregunté. «Podrías comprar algo más pequeño, un departamento para una persona, o ir a una de esas residencias para adultos mayores. Son muy buenas, tienen actividades, atención médica». «Una residencia. ¿Quieres internarme?». Mi voz se quebró. «No lo digas así, papá. Es lo mejor para ti». Carlos se puso de pie, impaciente. «Piénsalo. Hablaremos después». Se fue sin aceptar el café que le ofrecí, sin preguntar cómo me sentía, sin mostrar interés por la foto de su madre que seguía en la mesita. Después de eso, sus visitas se hicieron aún más escasas. A veces llamaba por teléfono, conversaciones breves en las que siempre terminaba mencionando la casa. «¿Ya lo pensaste, papá? Conozco un agente inmobiliario muy bueno». Cada vez que Sofía venía, le contaba sobre estas conversaciones. Ella se indignaba. «Es tu casa, papá. No tienes que venderla si no quieres. Tu hermano dice que ya no puedo cuidarla», le respondía yo, sintiendo la vergüenza de admitir mi propia debilidad. «Entonces, yo te ayudaré más. Javier puede venir los fines de semana a hacer reparaciones». Y así lo hicieron. Mi yerno, un hombre callado pero bueno, venía con sus herramientas y arreglaba lo que podía. Los niños corrían por el patio, devolviendo vida a la casa. Esos domingos eran mi alegría, el recordatorio de que aún tenía una familia. Un día, hace unos 3 años, Carlos llegó con Mariana y la pequeña Lucía. Mi nieta tenía ya 12 años y apenas la reconocí. Había crecido tanto y casi no la veía. Estaba seria, pegada a su teléfono, respondiendo con monosílabos cuando le hablaba. «Queríamos ver cómo estás, papá», dijo Carlos, pero sus ojos recorrían la casa, evaluando. Noté que se sorprendió al ver las mejoras. La pintura fresca, el jardín podado, las goteras arregladas, el trabajo de Javier y Sofía. Durante esa visita, por primera vez en mucho tiempo, almorzamos juntos. Preparé los chilaquiles que a Carlos le gustaban de niño. Apenas los probó. Lucía ni siquiera quiso sentarse a la mesa. «¿Podemos irnos ya?», le preguntó a su padre. «Me aburro». Carlos le dirigió una mirada de disculpa. «Es la edad», justificó. Pero yo sabía que era más que eso. Mi nieta había crecido sin conocerme, sin saber quién era su abuelo más allá de un viejo
que vivía en una casa antigua en un barrio que sus padres consideraban inferior. Después de esa visita, Carlos empezó a usar otra estrategia. Ya no hablaba de vender la casa, sino de lo preocupado que estaba por mi salud. «Vivir solo a tu edad es peligroso, papá», me decía por teléfono. «¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas de noche?». No le faltaba razón. A mis 65 años, los achaques eran más frecuentes. La artritis en mis manos, consecuencia de décadas trabajando la madera, me dificultaba tareas simples, pero no quería darle la razón. Un día, Sofía llegó alterada. Había hablado con Carlos. «¿Es cierto que te quiere llevar a una residencia, papá?», me preguntó indignada. «Dice que es por mi bien», respondí avergonzado. «¿Y la casa? ¿Qué pasaría con ella? Quiere venderla. Dice que el dinero serviría para pagar la residencia». Sofía se sentó frente a mí, tomó mis manos entre las suyas. Sus manos suaves de maestra, sosteniendo mis manos ásperas, llenas de cicatrices del trabajo. «Papá, esta casa es tuya. Tú la construiste. Mamá y tú nos criaron aquí. No dejes que Carlos te presione. Tu hermano dice que ya no puedo vivir solo, que soy demasiado viejo», le confesé con un nudo en la garganta. «Entonces ven con nosotros», insistió ella. «Tenemos poco espacio, pero haremos que funcione». Pero yo sabía que su departamento era pequeño, que apenas cabían ellos 4. No quería ser una carga para mi hija, que ya tenía suficientes preocupaciones con su trabajo y sus hijos. «Lo pensaré», le dije, aunque en mi corazón sabía que no aceptaría. Las semanas siguientes, Carlos intensificó su campaña. Me enviaba folletos de residencias, me llamaba para contarme sobre amigos suyos que habían internado a sus padres y lo felices que estaban. «Te visitaríamos más seguido», me prometía. «Estarías más cerca de nuestra casa». Un domingo, mientras comía con Sofía y su familia, sonó el teléfono. Era Carlos invitándome a la fiesta de 15 años de Lucía. «Será algo especial, papá. En nuestra casa de Cuernavaca. Quiero que estés ahí». Me emocioné. Por fin mi hijo me incluía en algo importante. Por fin podría estar cerca de mi nieta en un día tan especial para ella. «Claro que iré», le dije con la voz quebrada por la emoción. «Perfecto. Y quizás después podamos hablar de, ya sabes, tus planes futuros». Sofía, que escuchaba a mi lado de la conversación, me miró con preocupación cuando colgué. «Ten cuidado, papá», me advirtió. «No dejes que te presione». «Es mi hijo», le respondí, «y quiero ver a mi nieta». Los días siguientes los dediqué a preparar el regalo para Lucía. En mi pequeño taller en el patio trasero, ese que ya casi no usaba, comencé a tallar una caja de madera. Mis manos dolían, pero el recuerdo de cómo trabajar la madera seguía intacto. Tallé su nombre, adorné la tapa con flores, barnicé cada superficie hasta que brilló como el sol. El día antes de la fiesta, Sofía vino a verme. Miró la caja terminada y sonrió. «Es hermosa, papá. A Lucía le encantará». «Eso espero», le dije, aunque en mi corazón tenía dudas. «¿Quieres que te llevemos Javier y yo?», me ofreció. «No, hija, iré en autobús. Sé cómo llegar». Me abrazó antes de irse. Un abrazo largo, como si presintiera algo. «Recuerda quién eres, papá», me dijo al oído. «El hombre que construyó una vida con sus manos». La mañana siguiente a la fiesta de Lucía, me desperté con el primer rayo de sol que se coló por mi ventana. Había dormido mal, con la imagen de Carlos diciéndome que me fuera todavía fresca en la memoria. El rechazo dolía como una herida abierta, pero algo más profundo había despertado en mí. Una especie de resolución silenciosa que crecía con cada latido. Me levanté, preparé café y me senté frente a la ventana. Las calles de la colonia Doctores comenzaban a llenarse de vida. Vendedores ambulantes, trabajadores apresurados, madres llevando niños a la escuela. La vida seguía su curso, indiferente a mi dolor. En la mesa, junto a mi taza de café, estaba la caja que había tallado para Lucía. La acaricié con la punta de los dedos, sintiendo cada surco, cada detalle que mis viejas manos habían creado con amor. Decidí que no la guardaría. La pondría en la repisa, como recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que aún podía crear. El teléfono sonó. Era Sofía. «¿Cómo estás, papá?». Su voz sonaba preocupada. «Te estuve llamando anoche». «Estoy bien, hija», mentí. No quería preocuparla. «¿Cómo estuvo la fiesta de Lucía?».
Dudé un momento. Podía contarle todo, el rechazo, las palabras crueles, pero ¿para qué cargarla con más problemas? No pude quedarme, dije finalmente. Hubo un imprevisto. El silencio al otro lado de la línea me dijo que Sofía no me creía, pero no insistió. Vamos a visitarte el domingo, papá. Los niños quieren verte. Los estaré esperando, respondí, agradecido por tener al menos una hija que aún me quería en su vida. Después de colgar, tomé una decisión. No me quedaría esperando la próxima humillación. No seguiría siendo el viejo incómodo, la carga, el problema a resolver. Era hora de tomar las riendas de lo que me quedaba de vida. Ese mismo día fui al banco. La pequeña pensión que recibía cada mes apenas alcanzaba para sobrevivir, pero durante años había guardado algo. Un poco aquí, otro poco allá. El dinero que Elena y yo ahorramos para por si acaso. Ese por si acaso había llegado. Quiero cerrar mi cuenta, le dije a la señorita del banco. Sus ojos mostraron sorpresa. Un viejo cerrando su cuenta no era buena señal. ¿Está seguro, señor Gutiérrez? ¿No prefiere solo retirar una parte? Estoy seguro, respondí con una firmeza que no sentía desde hace años. Salí del banco con el dinero en el bolsillo y una mezcla de miedo y determinación en el corazón. Luego fui a la terminal de autobuses y compré un boleto para el día siguiente. No a Cuernavaca, donde vivía Carlos, no a Coyoacán, donde vivía Sofía, sino a Guanajuato, donde Elena y yo habíamos pasado nuestra luna de miel hace más de 4 décadas. De regreso en mi departamento, comencé a empacar lo poco que necesitaría. Algo de ropa, mis medicinas, la foto de Elena que siempre me acompañaba. En una mochila vieja, guardé mis herramientas más preciadas, esas que mi padre me había dejado y que aún conservaba, a pesar de que mis manos ya no podían usarlas como antes. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carlos. «Papá». Su voz sonaba diferente, más suave. Quería disculparme por lo de ayer. Me quedé en silencio, sorprendido por esta llamada inesperada. Las cosas se salieron de control, continuó. Estaba muy estresado con la fiesta, con los invitados. No debía hablarte así. No importa, respondí, aunque sí importaba. Mucho. Claro que importa. Eres mi padre. Hizo una pausa. ¿Qué te parece si vienes a comer el próximo fin de semana? Solo nosotros, sin invitados. Por un momento sentí que el corazón se me ablandaba. Era posible que mi hijo realmente estuviera arrepentido, que quisiera reconectar conmigo, y podríamos aprovechar para hablar de la casa, añadió, rompiendo el hechizo. He estado pensando que podríamos venderla y usar ese dinero para asegurarte una buena residencia. El resto podría ser para la Universidad de Lucía. Así que era eso. No era una disculpa real, sino otra estrategia para conseguir lo que quería. Mi casa, la que construí con mis propias manos, la que representaba toda una vida de trabajo y sacrificio. Lo pensaré, hijo, dije, tratando de que mi voz no revelara el dolor y la decepción. Hazlo, papá. Ya no estás en edad de vivir solo. Después de colgar, me senté en la orilla de la cama, con las manos temblorosas. La llamada de Carlos había confirmado lo que ya sabía. Para él, yo no era más que un problema que resolver, un activo que liquidar. El padre que había sido, el hombre que había trabajado hasta desgastarse para darle un futuro mejor, ya no existía en su memoria. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Elena, en lo que ella diría de todo esto. ¿Me aconsejaría perdonar a nuestro hijo? ¿Entender su ambición, su deseo de usar la casa familiar para sus propios fines? ¿O me diría que me respetara a mí mismo, que no permitiera que me trataran como a un estorbo? En la oscuridad, creí escuchar su voz, ese tono dulce pero firme que usaba cuando algo le parecía injusto. Manuel, tú vales más que cualquier casa, que cualquier cosa material. No dejes que te convenzan de lo contrario. Al amanecer, tomé mi celular y llamé a Sofía. Necesitaba decirle que me iba, que necesitaba tiempo para mí mismo. ¿Irte? ¿A dónde, papá? Su voz sonaba alarmada. A Guanajuato por un tiempo. Necesito pensar, estar solo. Pero papá, ¿por qué tan lejos? Puedes quedarte con nosotros. Lo sé, hija, y te lo agradezco, pero esto es algo que necesito hacer por mí mismo. Hubo un silencio largo. Podía imaginar a Sofía al otro lado de la línea, preocupada, quizás incluso pensando que su viejo padre estaba perdiendo la cabeza.
¿Es por lo que pasó con Carlos? Me dijiste que hubo un imprevisto, pero sé que hay algo más. No podía mentirle, no a ella. Le conté todo, las palabras de Carlos, la humillación, cómo me había hecho sentir invisible, innecesario, una carga. Ese idiota, murmuró Sofía, algo que nunca la había escuchado decir. Lo llamaré ahora mismo. No, hija, no quiero que peleen por mi culpa. Esto es entre él y yo. Pero, papá, prométeme que no lo llamarás. Déjame manejar esto a mi manera. Finalmente accedió, aunque a regañadientes. Le aseguré que estaría bien, que la llamaría cada día, que solo necesitaba espacio para pensar. Te quiero, papá, me dijo antes de colgar, y mamá estaría orgullosa de ti, de tu fuerza. Esas palabras me dieron el valor que necesitaba. Después de desayunar salí con mi pequeña maleta y mi mochila de herramientas. Cerré la puerta del departamento, ese refugio temporal que nunca había sentido como un verdadero hogar, no como la casa que construí, esa que Carlos quería vender como si fuera solo ladrillos y cemento, no un lugar lleno de recuerdos. Antes de ir a la terminal de autobuses pasé por el correo. Había escrito 2 cartas, una para Sofía, explicándole más detalladamente mis razones, pidiéndole que no se preocupara. Otra para Carlos, una carta que había reescrito varias veces durante la noche, buscando las palabras justas, ni demasiado duras ni demasiado blandas. Querido hijo, comenzaba la carta, cuando naciste, prometí que tu vida sería mejor que la mía. Trabajé cada día para cumplir esa promesa. Hoy, al ver en quién te has convertido, me pregunto si hice lo correcto. No porque hayas logrado el éxito material que tanto deseabas, sino porque en el camino olvidaste lo más importante, el respeto, la gratitud, la familia. Me pediste que me fuera antes de que arruinara la fiesta de Lucía. Me voy, pero no porque me avergüence de quién soy, sino porque me respeto demasiado para quedarme donde no soy bienvenido. La casa que quieres vender seguirá siendo mía mientras viva. No porque me aferre a lo material, sino porque representa lo que soy, un hombre que construyó algo con sus propias manos. Espero que algún día entiendas la diferencia. Tu padre, Manuel. El autobús a Guanajuato salió puntual a las 10 de la mañana. Me senté junto a la ventanilla, con mi pequeña maleta en el portaequipaje y la mochila con mis herramientas a mis pies. Mientras las calles de la Ciudad de México iban quedando atrás, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. A mi lado iba sentada una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño. Durante la primera hora de viaje no hablamos, cada uno sumido en sus pensamientos. Fue ella quien rompió el silencio, ofreciéndome una galleta de un paquete que sacó de su bolso. ¿Gusta una, señor? Son caseras. Las acepté con una sonrisa. Estaban buenas, con un sabor a canela que me recordó a las que Elena solía hacer. ¿Va de visita a Guanajuato?, me preguntó. Algo así, respondí. No quería entrar en detalles con una desconocida. Yo vuelvo a casa, dijo ella sin que le preguntara. Estuve en México visitando a mi hijo y su familia. Tienen un bebé, mi primer nieto. Felicidades, le dije, sintiendo una punzada al pensar en Lucía, la nieta que apenas me conocía. ¿Y usted? ¿Tiene nietos? Sí, una nieta de 15 años. Debe estar orgulloso. Apenas la conozco, confesé, sorprendiéndome a mí mismo por la sinceridad con esta extraña. La mujer me miró con comprensión, no con lástima, que es lo que más temía, sino con verdadero entendimiento. Las familias son complicadas, dijo simplemente. Mi hijo también estuvo distanciado de mí por años. Su padre y yo nos separamos cuando él era adolescente. Me culpó por ello mucho tiempo. ¿Y qué cambió?, pregunté genuinamente interesado. El tiempo, y que dejé de perseguirlo. Su mirada se perdió en el paisaje que pasaba por la ventanilla. Un día entendí que no podía obligarlo a quererme, que tenía que vivir mi vida, ser feliz por mí misma, y curiosamente, cuando dejé de necesitarlo desesperadamente, fue cuando volvió. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza inesperada. No era eso lo que estaba haciendo. Dejar de perseguir la aprobación de Carlos, dejar de ser el padre necesitado y convertirme en un hombre con valor propio. El resto del viaje hablamos de cosas más ligeras. Se llamaba Pilar, era maestra jubilada, vivía sola en una pequeña casa en Guanajuato.
Me habló de las callejuelas empedradas, de los colores de las casas, de los músicos en las plazas. Cuando llegamos a la terminal, intercambiamos números de teléfono, prometiendo tomar un café algún día. «Buena suerte, don Manuel», me dijo al despedirse. «Recuerde que nunca es tarde para comenzar de nuevo». Con esas palabras resonando en mi cabeza, tomé un taxi hacia el centro de la ciudad. Había reservado una habitación en una pequeña posada, nada lujoso, pero limpio y acogedor. La dueña, doña Consuelo, una mujer robusta de unos 60 años, me recibió con amabilidad. «¿Viene de vacaciones, don Manuel?», me preguntó mientras me mostraba la habitación. «Vengo a recordar», le respondí. «Mi esposa y yo pasamos nuestra luna de miel aquí hace muchos años». «¿Y su esposa?». «Falleció hace 6 años». Doña Consuelo hizo un gesto de comprensión. «Lo siento. Debe extrañarla mucho». «Cada día», admití, pero ella querría que siguiera viviendo. La habitación era pequeña pero acogedora, con una cama individual, un armario antiguo y una ventana que daba a un patio interior con una bugambilia en flor. Dejé mi maleta sobre la cama y mis herramientas en un rincón. «¿Es usted carpintero?», preguntó doña Consuelo, notando la mochila de herramientas. «Lo fui durante 40 años. Ahora, digamos que estoy buscando qué hacer con el resto de mi vida». Ella sonrió. «Pues ha venido al lugar indicado. Guanajuato es una ciudad que ayuda a pensar». Esa tarde, después de descansar un poco, salí a caminar por las calles que Elena y yo habíamos recorrido juntos tantos años atrás. Algunas cosas habían cambiado, pero la esencia seguía ahí. Los callejones estrechos, las plazuelas escondidas, los edificios de colores brillantes. Me senté en una banca del Jardín de la Unión, donde un trío de músicos tocaba boleros antiguos. Cerré los ojos y por un momento pude sentir a Elena sentada junto a mí, su mano en la mía, su risa suave ante algo que dije. «¿Recuerdas, Manuel? Aquí prometimos que envejeceríamos juntos». Pero ella se había ido demasiado pronto, dejándome solo para enfrentar esta última etapa de la vida. Al anochecer volví a la posada. Doña Consuelo estaba en la pequeña recepción, tejiendo algo con ganchillo. «¿Cenó algo, don Manuel?» «Comí una quesadilla en la plaza», le respondí. «Mañana cene aquí. Mi hija cocina muy bien y no le cobraremos extra». Asentí agradecido por la amabilidad. Antes de subir a mi habitación, decidí preguntarle algo que había estado dando vueltas en mi cabeza durante la caminata. «Doña Consuelo, ¿sabe si hay algún taller de carpintería por aquí cerca, donde tal vez necesiten ayuda, o donde pueda usar mis herramientas?» Ella pensó un momento. «Está el taller de don Emilio, a unas cuadras de aquí. Es un hombre mayor, como usted. Hace muebles artesanales, pero últimamente su vista no anda bien. Quizás él podría necesitar una mano. ¿Podría indicarme cómo llegar?» Doña Consuelo me dio las indicaciones y prometió presentarme ella misma al día siguiente. «Es mi primo», confesó con una sonrisa. Esa noche, acostado en la cama desconocida, escuchando los sonidos de una ciudad que no era la mía, pensé en lo que estaba haciendo. ¿Era una locura? ¿Un arranque de orgullo herido? ¿O era, como había dicho Pilar, el comienzo de algo nuevo? Tomé mi celular y vi que tenía 3 llamadas perdidas de Sofía y un mensaje de Carlos. El mensaje decía simplemente: «Papá, ¿dónde estás? Pasé por tu departamento y no había nadie. Llámame». Llamé a Sofía primero. «Papá». Estaba preocupada. «¿Llegaste bien?» «Sí, hija. Estoy en una posada muy linda. La dueña es muy amable». Carlos me llamó. «Está molesto porque no le avisaste que te ibas». Sentí una punzada de irritación. No sabía que debía informarle de mis movimientos. «Papá», su voz sonaba conciliadora. «Entiendo que estés dolido, pero es tu hijo». «Lo sé, Sofía, y porque es mi hijo me duele más lo que hizo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Por cuánto tiempo te quedarás allá?», preguntó finalmente. «No lo sé. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué quiero hacer con lo que me queda de vida». «Suenas. Está diferente, papá». «Me siento diferente», admití. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy tomando decisiones por mí mismo, no por lo que otros esperan de mí». Después de hablar un poco más, prometiéndole que estaría bien y que la mantendría informada, colgamos. No llamé a Carlos. En vez de eso le envié un mensaje. «Estoy bien. Necesito tiempo para mí. Por favor, respeta eso».
A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos del sol. Después de desayunar un café con pan dulce que doña Consuelo insistió en invitarme, salimos rumbo al taller de su primo. El taller de don Emilio estaba en un callejón estrecho, en la planta baja de una casa antigua. Un letrero desgastado anunciaba «Carpintería artesanal, desde 1967». El olor a madera y barniz me recibió como un viejo amigo en cuanto entramos. Don Emilio resultó ser un hombre delgado, de mi edad, o quizás un poco mayor, con manos nudosas y una barba blanca bien recortada. Llevaba puestos unos lentes gruesos y trabajaba en un pequeño banco tallando lo que parecía ser una figura de madera. «Primo», lo saludó doña Consuelo, «te traigo visita. Es don Manuel, de la Ciudad de México. También es carpintero». Don Emilio levantó la vista de su trabajo y me miró a través de sus lentes. Tenía los ojos claros, casi transparentes, pero se notaba que no veían bien. «Carpintero, ¿eh? ¿De los que hacen muebles en serie o de los que respetan la madera?» «De los segundos», respondí sin dudar. «Aprendí el oficio de mi padre y de un viejo maestro. Nunca usé máquinas si podía usar mis manos». Don Emilio sonrió, mostrando algunos huecos en su dentadura. «Entonces siéntese, colega. Consuelo, tráenos café. Este hombre y yo tenemos que hablar». Doña Consuelo se fue, dejándonos solos. Don Emilio me mostró su taller, pequeño pero bien organizado, con herramientas antiguas pero bien cuidadas. Me contó que había aprendido el oficio de su padre, igual que yo, y que durante años había hecho muebles para las mejores casas de Guanajuato. «Pero ahora la vista me falla», confesó con cierta amargura. «Y las manos ya no me responden como antes. Tengo pedidos que no puedo cumplir». Mientras hablábamos observé una mecedora a medio terminar en un rincón. Era un trabajo hermoso, con detalles tallados en los brazos. «¿Puedo?», pregunté acercándome a ella. «Adelante», respondió don Emilio. «Es para una señora que acaba de ser abuela. Lleva un mes esperándola, pero estos viejos ojos ya no distinguen bien los detalles». Pasé mis manos por la madera, sintiendo su textura, apreciando el trabajo. «Es cedro», dije. «Buena elección para una mecedora. Durará generaciones». Don Emilio me miró con interés renovado. «¿Le gustaría ayudarme a terminarla?». Le pagaría, por supuesto. La propuesta me tomó por sorpresa. No había pensado en volver a trabajar, no a mi edad, con mis manos artríticas. Pero al tocar esa madera, al oler el taller, sentí que algo dentro de mí, algo que creía muerto, volvía a la vida. «Me encantaría», respondí, sorprendiéndome a mí mismo, y así, sin planearlo, encontré lo que había venido a buscar a Guanajuato sin saberlo: un propósito, una razón para seguir adelante, para demostrarme a mí mismo y a quienes me habían hecho a un lado que el viejo Manuel todavía tenía mucho que ofrecer. Las semanas se convirtieron en meses casi sin darme cuenta. La mecedora para la abuela fue solo el comienzo. Don Emilio y yo formamos un equipo perfecto, él con su experiencia y conocimiento de las maderas locales, yo con mis manos que, aunque dolían por las mañanas, todavía recordaban cada movimiento, cada técnica. Sus ojos y mis manos se complementaban como si hubiéramos trabajado juntos toda la vida. La posada de doña Consuelo se convirtió en mi hogar. Mi habitación dejó de ser un lugar de paso para convertirse en mi espacio. Coloqué la foto de Elena en la mesita de noche, acomodé mi ropa en el armario y mis herramientas encontraron su lugar junto a la ventana, donde la luz del sol las hacía brillar por las mañanas. Sofía me llamaba todos los días. Al principio sus llamadas estaban llenas de preocupación, luego de curiosidad y finalmente de alegría al escucharme hablar con entusiasmo de mi nuevo trabajo, de las personas que iba conociendo, de la vida que estaba construyendo. «Nunca te había escuchado así, papá», me dijo un día. «Suenas feliz». «Lo estoy, hija», le respondí, sorprendido yo mismo por la verdad de esas palabras. Carlos, en cambio, se limitaba a enviar mensajes cortos y espaciados. «¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Cuándo vuelves?». Nunca preguntaba por mi trabajo, por mi vida en Guanajuato, y yo nunca le contaba. Nuestra relación se había reducido a formalidades, a cumplir con lo mínimo. Una tarde, mientras trabajaba en una mesa de comedor que nos habían encargado, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lucía, mi nieta. «¿Abuelo?». Su voz sonaba insegura, como si hablara con un extraño,
¿Qué es lo que era para ella? Lucía, respondí, dejando a un lado el cincel. ¡Qué sorpresa! Papá no sabe que te estoy llamando, confesó. Conseguí tu número del teléfono de tía Sofía. ¿Está todo bien?, pregunté preocupado. Sí, es solo que encontré algo tuyo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Algo mío? Una caja de madera con mi nombre. La encontré en el garaje, en una caja con cosas viejas. La caja que había tallado para ella, que Carlos había desechado como algo sin valor. La caja que nunca llegó a sus manos el día de su fiesta. La hice para ti, dije simplemente, para tu fiesta de 15 años. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, es hermosa, abuelo. Nunca había visto algo así. Sentí un nudo en la garganta. Me alegro que te guste. Papá dice que eres carpintero. Lo fui durante muchos años y lo sigo siendo aquí en Guanajuato. ¿Podrías enseñarme algún día?, preguntó sorprendiéndome. Me gusta dibujar, crear cosas con las manos. Claro que sí, respondí, tratando de controlar la emoción en mi voz. Cuando quieras. Hablamos unos minutos más. Me contó de la escuela, de sus amigas, de su interés por el arte. No mencionó a Carlos ni por qué había buscado mi número. Cuando nos despedimos, prometió volver a llamar pronto. Esa breve conversación me dejó con una sensación extraña. Un puente que creía roto para siempre había comenzado a reconstruirse. Quizás no todo estaba perdido con mi nieta. El pedido de la mesa de comedor venía de una familia adinerada de la ciudad. Don Emilio me explicó que eran clientes importantes, coleccionistas de arte que apreciaban el trabajo artesanal. La mesa debía ser especial, con incrustaciones y tallas que contaran una historia. Les dije que tenía a un maestro de la Ciudad de México trabajando conmigo, me confesó don Emilio. Se entusiasmaron mucho. Trabajamos en esa mesa durante semanas. Yo tallé en el borde escenas de la ciudad, callejones, plazuelas, músicos, todo lo que había capturado mi mirada durante mis caminatas. Don Emilio se encargó de las incrustaciones, combinando maderas de diferentes tonos para crear patrones geométricos en la superficie. El día de la entrega, los dueños de la casa nos invitaron a cenar. Era una mansión antigua en lo alto de la ciudad, con una vista espectacular. El comedor, donde instalamos la mesa, era amplio, con techos altos y un candelabro de cristal. La señora de la casa, una mujer elegante de unos 60 años, examinó cada detalle de nuestro trabajo con ojos expertos. «Es extraordinaria», dijo finalmente, «especialmente estas tallas. Tienen alma». «Son obra de don Manuel», explicó don Emilio con orgullo. «Tiene manos de artista». Durante la cena me preguntaron por mi historia, cómo había llegado a Guanajuato, por qué había dejado la Ciudad de México. Les conté una versión resumida, sin entrar en los detalles dolorosos. «Así que tiene familia allá», dijo el señor mientras nos servían el postre. «¿No los extraña?» «A mi hija y sus niños, sí», admití, «pero aquí he encontrado una nueva vida». «Entiendo», dijo él asintiendo. «A veces uno necesita reinventarse, especialmente a nuestra edad». Mientras volvíamos caminando a nuestros respectivos hogares, don Emilio me confesó algo. «Tengo 73 años, Manuel. Mis hijos quieren que me jubile, que cierre el taller, que me vaya a vivir con alguno de ellos. Pero este taller es mi vida. Si lo cierro, me muero». Reconocí en sus palabras mi propio miedo, ese que me había hecho aferrarme a mi casa en la Ciudad de México. «Te entiendo perfectamente», le dije. «¿Y qué has decidido?» «Que sigan esperando», respondió con una sonrisa. «Mientras estas manos puedan moverse, seguiré trabajando». Esa noche, al volver a la posada, encontré un mensaje de Carlos. Era más largo de lo habitual. «Papá, Lucía me contó que habló contigo. Me dijo que la caja de madera la hiciste tú. No lo sabía. Pensé que era algo que habías comprado. Lamento haberla guardado sin dársela. Lucía quiere visitarte. Dice que quiere conocer Guanajuato y aprender carpintería. No sé si es buena idea, pero me dijo que, si no la llevaba, iría por su cuenta cuando cumpla 18. Es tan terca como tú. ¿Podríamos hablar sobre esto?» Me quedé mirando el mensaje durante largo rato. ¿Era una disculpa? No exactamente. ¿Un intento de acercamiento? Quizás. Pero lo importante era Lucía, ese puente inesperado entre Carlos y yo. Le respondí: «Lucía será bienvenida cuando quiera venir. Tú también, hijo». A la mañana siguiente recibí otro mensaje.
La llevaré el próximo fin de semana, si te parece bien. Todo sucedió muy rápido después de eso. Hablé con doña Consuelo, quien inmediatamente ofreció su mejor habitación para mi nieta. Y para su padre también, claro, añadió, aunque con menos entusiasmo. Le conté a don Emilio que me dio el fin de semana libre. La familia es lo primero, dijo, y quizás podamos interesar a la niña en el oficio. Hacen falta jóvenes que valoren el trabajo con las manos. Sofía llamó emocionada por la noticia. Es un comienzo, papá. No esperes demasiado de Carlos, pero es un paso. Yo intentaba mantener mis expectativas bajo control. ¿Qué esperaba de esta visita? ¿Una reconciliación milagrosa? ¿Un reconocimiento de los errores cometidos? Sabía que era improbable. Carlos venía por Lucía, no por mí, y eso debía ser suficiente. Los días previos a su llegada los pasé limpiando mi habitación, preparando un pequeño espacio en el taller de don Emilio, donde Lucía pudiera experimentar con la madera, comprando pequeños regalos, un cuaderno de dibujo, un juego de lápices, un libro sobre arte guanajuatense. El viernes por la tarde me senté en la pequeña recepción de la posada, esperando. Doña Consuelo me trajo un café. Tranquilo, don Manuel, todo saldrá bien. Cuando finalmente llegaron, me sorprendió lo mucho que Lucía había cambiado en estos meses. Estaba más alta, su rostro había perdido algo de la redondez infantil. Venía vestida de manera sencilla, con jeans y una camiseta, el pelo recogido en una coleta, muy diferente de la adolescente arreglada que había visto en su fiesta. Carlos, en cambio, parecía el mismo. Traje impecable, maletín en mano, ese aire de hombre ocupado e importante. Pero había algo diferente en su mirada cuando nos saludamos, una especie de incomodidad, como si no supiera exactamente qué hacer o decir. Lucía, en cambio, corrió hacia mí y me abrazó. Un abrazo genuino, no forzado. Abuelo, qué bonito lugar. Ese abrazo, esas palabras simples, derritieron algo dentro de mí. Durante años había intentado ser parte de su vida, y ella me había ignorado, influenciada por la actitud de sus padres. Pero ahora estaba aquí, abrazándome como si fuéramos cercanos, como si no hubiera habido años de distancia entre nosotros. Doña Consuelo los condujo a sus habitaciones. Carlos observaba todo con ojo crítico, probablemente comparando la modesta posada con los hoteles de lujo a los que estaría acostumbrado. Lucía, en cambio, se maravillaba con cada detalle. Los cuadros en las paredes, las macetas con flores en el patio, la pequeña fuente que gorgoteaba en un rincón. «Es como en las películas», dijo encantada. «Todo es tan auténtico». Esa noche cenamos los tres en un pequeño restaurante cerca de la posada. La conversación fue incómoda al principio. Carlos hablaba de su trabajo, de sus viajes, de sus éxitos, como si necesitara justificar su presencia allí. Lucía ponía los ojos en blanco de vez en cuando, claramente aburrida. Pero cuando comenzó a preguntar por mi trabajo como carpintero, por las técnicas, por las maderas, la cena tomó otro rumbo. Le conté sobre el taller de don Emilio, sobre los pedidos que habíamos completado, sobre la mesa para la mansión en lo alto de la ciudad. Sus ojos brillaban con interés genuino. «¿De verdad me enseñarás mañana?», preguntó emocionada. «Si tu padre está de acuerdo», respondí mirando a Carlos. Él se encogió de hombros. «Claro, para eso vinimos». Cuando volvimos a la posada, Carlos se disculpó diciendo que tenía que hacer algunas llamadas. Lucía y yo nos quedamos solos en el patio. «Traje la caja», me dijo en voz baja, «la que hiciste para mí. Es el mejor regalo que he recibido nunca. Me alegra que te guste. Papá se sintió mal cuando supo que la habías hecho tú, que no era algo comprado. No dije nada. No quería hablar mal de Carlos frente a su hija. ¿Sabes? Papá nunca ha hecho nada con sus manos», continuó ella. «Nada que no sea usar un celular o una computadora». En su voz no había crítica, solo una constatación. Y en ese momento entendí que Lucía, a sus 15 años, veía cosas que yo no había querido ver. Que mi hijo, con todo su éxito material, quizás había perdido algo esencial en el camino, y que ella, de alguna manera, lo lamentaba. Han pasado 6 meses desde que Lucía y Carlos vinieron a Guanajuato. Ese fin de semana cambió muchas cosas, algunas evidentes, otras más sutiles. Como carpintero, sé que a veces los cambios más importantes en la madera son los que no se ven a simple vista,
los que ocurren en su interior, en su estructura. El sábado de aquella visita, llevé a Lucía al taller de don Emilio. Le presenté a mi amigo y mentor, le mostré las herramientas, le expliqué las diferentes maderas y sus propiedades. Sus ojos brillaban con cada descubrimiento, sus preguntas eran inteligentes, su entusiasmo contagioso. Nunca había tocado algo así, dijo mientras pasaba sus dedos por un trozo de cedro recién cortado. Huele a vida. Le enseñé a usar un formón simple, a seguir la veta de la madera, a respetar su naturaleza. Sus primeros intentos fueron torpes, como los de cualquier principiante, pero había en ella una paciencia y una determinación que me recordaron a mí mismo a su edad. «Tienes buenas manos», le dijo don Emilio, observándola trabajar. «Y buen ojo, eso nos enseña». Carlos se unió a nosotros por la tarde. Parecía incómodo en el taller, fuera de lugar entre virutas de madera y herramientas antiguas. Pero algo cambió cuando vio a su hija trabajando, concentrada, creando algo con sus propias manos. «No sabía que te interesaran estas cosas», le dijo, sorprendido. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, papá», respondió ella sin levantar la vista de su trabajo. La respuesta pareció dolerle. Se quedó en silencio, observándonos trabajar. Después de un rato preguntó si podía intentarlo él también. «Claro», le dije ofreciéndole un trozo de madera suave y un formón bien afilado. «Comienza despacio, deja que la herramienta haga el trabajo». Sus manos, acostumbradas a teclear en computadoras y firmar documentos, eran torpes con las herramientas. Se frustró rápido, dejó el formón a un lado. «Esto no es lo mío», dijo, como disculpándose. «Es cuestión de práctica», respondió don Emilio. «Nadie nace sabiendo». «Algunos tenemos otras habilidades», dijo Carlos a la defensiva. «Cada quien lo suyo». Lucía lo miró con algo parecido a la lástima. «¿Nunca te enseñó el abuelo?» La pregunta quedó flotando en el aire. Carlos me miró y por un momento vi en sus ojos al niño que pasaba las tardes en mi taller, antes de que la ambición y el deseo de una vida diferente lo alejaran de mí, de mis enseñanzas, de mi mundo. «Lo intenté», respondí suavemente, «pero tu padre tenía otros intereses». Esa noche, mientras Lucía descansaba, Carlos y yo nos quedamos solos en la terraza de la posada. El cielo estaba lleno de estrellas. El aire fresco de la montaña nos envolvía. «Es una buena niña», dije, rompiendo el silencio. «Tiene talento». «Siempre ha sido diferente», respondió él. «Sensible, observadora. A veces no la entiendo. Se parece a tu madre». Carlos suspiró. «¿Sabes qué me dijo el otro día? Que quiere estudiar artes, no administración como yo. Dice que quiere crear, no solo ganar dinero». No respondí. No era mi lugar juzgar las elecciones de mi hijo ni las aspiraciones de mi nieta. «Trabajé toda mi vida para darle lo mejor», continuó, «para que no tuviera que esforzarse como nosotros». «Y lo conseguiste», le dije. «Tiene todo lo material que pueda desear. Ahora está descubriendo qué más necesita». Nos quedamos en silencio un largo rato. Finalmente, Carlos habló de nuevo, su voz más baja, casi vulnerable. «Cuando vi la caja que hiciste para ella, recordé aquel caballo de madera que me tallaste cuando cumplí 6 años. ¿Te acuerdas?» «Claro que me acuerdo. Te pasabas horas jugando con él». «Lo conservo todavía», confesó. «Está en mi despacho, en un estante». Sentí un nudo en la garganta. Nunca hubiera imaginado que Carlos guardara algo así, algo tan simple, tan alejado de su vida actual de lujos y apariencias. «Papá», dijo después de otro largo silencio. «Lamento lo que pasó en la fiesta de Lucía. No tengo excusa. No era exactamente una disculpa, pero era más de lo que esperaba». «Está olvidado», respondí, aunque no era del todo cierto. El dolor seguía ahí, atenuado pero presente, como una vieja herida que duele cuando cambia el clima. «No sé por qué dije eso», continuó. «Estaba estresado, preocupado por impresionar a los invitados, a los socios de la empresa. No es justificación, lo sé. Cada quien tiene sus prioridades, hijo. Las tuyas son diferentes a las mías». «¿Volverás a casa?», preguntó cambiando de tema. «Esta es mi casa ahora», respondí con calma. «Aquí tengo un propósito, amigos, un trabajo que me respeta. ¿Y la casa de Iztapalapa? ¿Qué pasará con ella?» Ahí estaba de nuevo, la preocupación por lo material. «Seguirá siendo mía mientras viva», respondí firmemente. «Después, ya veremos». No insistió.
Algo había cambiado en nuestra relación. No era una reconciliación completa, pero había un nuevo respeto, un reconocimiento mutuo de nuestras diferencias. Cuando se marcharon el domingo, Lucía me abrazó fuerte y prometió volver pronto. Carlos me dio la mano, un gesto formal pero sincero. «Cuídate, papá», me dijo, «y gracias por este fin de semana». Desde entonces, Lucía ha venido a visitarme una vez al mes, a veces sola, tomando el autobús desde la Ciudad de México, con el permiso a regañadientes de sus padres, a veces con Sofía y sus primos. Nunca más con Carlos, aunque él llama ocasionalmente, conversaciones breves pero cordiales. La caja que Lucía comenzó a tallar aquel sábado ha evolucionado en algo más ambicioso. Don Emilio y yo la estamos enseñando a hacer un escritorio pequeño, con cajones y compartimentos secretos. Es un proyecto a largo plazo, que tardará meses, quizás años en completarse, pero no hay prisa. Lo importante es el proceso, no el resultado. «¿Crees que podría ser carpintera profesional?», me preguntó un día mientras lijaba una pieza con esmero. «Podrías ser lo que quisieras», le respondí. «Tienes talento, perseverancia e inteligencia. Eso es todo lo que necesitas». «Papá dice que no hay futuro en los oficios manuales», confesó, «que todo se fabricará con máquinas e impresoras 3D. Tu padre ve el mundo a su manera», le dije, «y no está del todo equivocado. Pero siempre habrá quien valore lo hecho a mano, lo único, lo que tiene alma. No todo puede reducirse a su utilidad o a su precio». Mi vida en Guanajuato se ha establecido en una rutina tranquila y satisfactoria. Sigo viviendo en la posada de Doña Consuelo. Aunque ahora pago un alquiler justo, no acepto caridad. Trabajo con don Emilio 5 días a la semana. Nuestro taller se ha hecho conocido, tenemos pedidos para meses. A veces doy pequeños talleres para turistas, enseñándoles lo básico de la talla en madera. El dinero no es mucho, pero es suficiente. Tengo un techo, comida en la mesa, amigos con quienes compartir una cerveza al atardecer, y tengo mi dignidad intacta. Sofía viene a verme regularmente. La última vez trajo a su esposo y a los niños. Nos sentamos todos en el Jardín de la Unión, comiendo nieves, escuchando a los músicos. «Te ves bien, papá», me dijo. «Más joven, más vivo». La casa en Iztapalapa sigue ahí, cerrada pero no abandonada. Javier va una vez al mes a revisar que todo esté en orden, a pagar los servicios. No sé qué haré con ella eventualmente. Quizás se la deje a Sofía o a mis nietos, no a Carlos, que no la valoraría. O quizás la venda algún día, cuando esté listo para soltar ese último vínculo con mi vida anterior. Elena habría aprobado mis decisiones, estoy seguro. Ella siempre decía que la vida es demasiado corta para vivirla complaciendo a otros. «Sé fiel a ti mismo, Manuel», me decía. «Es lo único que puedes llevarte cuando te vayas». A veces, en las noches, saco su foto y le cuento mi día, como lo hacía en la soledad de mi departamento en la Ciudad de México. Pero ahora, mis relatos son diferentes. Le hablo de los proyectos en el taller, de las visitas de Lucía, de los amigos que he hecho aquí. Ya no hay amargura en mis palabras, no hay ese peso que me aplastaba el pecho. Ayer cumplí 69 años. Doña Consuelo organizó una pequeña fiesta en el patio de la posada. Don Emilio trajo tequila, los vecinos trajeron comida, hubo música y risas. Sofía vino con su familia. Lucía llegó por sorpresa, trayendo un pastel que había horneado ella misma. Carlos no vino, pero envió un mensaje y un regalo, una caja de herramientas nuevas de buena calidad. El mensaje decía simplemente: «Para tus manos que aún tienen mucho que crear. Feliz cumpleaños, papá». No es una relación perfecta, pero es un comienzo. Y a mi edad he aprendido que los comienzos son valiosos, incluso los tardíos. Mi hijo me dijo una vez: «Vete antes de que lo arruines», y me fui, pero no para esconderme, no para desaparecer. Me fui para encontrarme a mí mismo, para recordar quién era más allá de ser padre y abuelo. Me fui para demostrar principalmente a mí mismo que el viejo Manuel todavía tenía valor, todavía tenía algo que ofrecer al mundo. Y en ese proceso, sin buscarlo, recuperé algo que creía perdido para siempre: el respeto. El respeto de otros, sí, pero sobre todo, el respeto por mí mismo. Si mi historia te conmovió, te invito a suscribirte a este canal para conocer más relatos como este. Tu apoyo es lo que me da fuerzas
para seguir compartiendo estas experiencias de vida.